Bueno, Donatic, qué ilusión. Después de conocernos hace unas semanas en Barcelona y después descubrir no sabemos quién es la otra, pero nos vamos a tomar un café online y aquí estamos hoy. Quería preguntar, ¿quién es Irene? ¿Quién es esta mujer que ganó el premio Donatic 2024? Pues Irene es una chica de Bilbao que llegó a Barcelona con 17 años, hace 17 años en concreto, para estudiar física y que desde entonces pues ha intentado encontrar su hueco, ¿no? Ha intentado como pues descubrir qué le apetecía hacer, qué no le apetecía hacer y que desde hace unos años ha descubierto pues algunas pasiones y también algunas fobias. Entre las pasiones pues la parte de la enseñanza, ¿no? Últimamente una parte también más divulgativa, la investigación. Y Irene es una mujer que ahora pues básicamente se dedica a eso, ¿no? O sea, que intenta dedicar el mayor tiempo posible a sus pasiones. ¿Y por qué física? ¿Por qué estudiaste física? ¿Y por qué física? Pues la verdad que para mí fue como una opción que, como muy evidente, te tengo que decir. O sea, no había como mucha duda en mi cabeza. Es verdad que yo siempre se me habían dado bien las mates, la física me gustaba mucho ya en bachillerato. eh, y me parecía una carrera, bueno, me lo parecía entonces y también me lo parece ahora, ¿no? Como una forma de acceder de repente a un conocimiento sobre el mundo que me parecía como precioso, ¿no? Poder tener el privilegio de repente de estar en una clase hablando desde agujeros negros a partículas elementales, a electromagnetismo. Impresionante. Eres la segunda física a la que entrevisto y creo que lo que tenéis en común es que sois unas románticas, yo creo, ¿no? Totalmente. O sea, de que realmente os ha apasionado esta carrera porque os ha enseñado a ver el mundo de otra forma. Si lo comparo, lo que me han dicho, ¿no? En ingeniería nos enfocamos mucho a resultado, a querer encontrar la solución, pero en la parte de física, ¿no? U otras ciencias como las matemáticas es más como el arte de entender, ¿no? Lo que hay detrás. Sí, totalmente, ¿no? Y de hecho, esta es una conversación bastante recurrente con mis amigos. Nosotros establecemos como mucha diferencia entre un físico, incluso un matemático, aunque un matemático nos parece un ser todavía diferente a nosotros, ¿no? Igual que a nosotros, a un matemático también. Y lo que sería más como el ámbito de las ingenierías, ¿no? Sí, sí, estoy un poco de acuerdo contigo en esto de que tiene como una especie de visión romántica de las cosas, Sí, ¿no? ¿y qué pasó cuando acabaste física? Porque creo que diste unos cuantos tumbos por ahí, ¿no? Sí, sí. Pues mira, yo terminé física en el año 2012 y ya enseguida como que no me veía yo de física, o por lo menos no me veía dedicándome a la física, porque luego, si quieres hablamos de esto, pero la física es una cosa casi como muy identitaria. Entonces yo sí me veo ¿Vale? como una física, pero nunca me he dedicado a la física. Y no me dediqué, pues no sé, diría que por muchos motivos. Por un lado porque me resultaba muy difícil entender qué quería decir dedicarse a la física, también porque por un motivo de pues, cómo se enseña física aquí en la Facultad de Física de la Universidad de Barcelona, que es donde yo estudié, ¿no? Que tiene un enfoque muy de investigación, lo cual a mí me interesaba mucho, pero a la vez era un mundo muy opaco para mí y que me daba una cierta sensación de inaccesible. O sea, me parecía como que solo la gente súper top y súper entregada podía acceder a eso, cosa que luego he descubierto que no es así, ¿no? Pero por un lado me parecía muy opaco y por el otro, y también he descubierto que eso no es así y me alegra mucho haberlo hecho, aunque sea por una vía indirecta, me parecía que era una disciplina que te separaba, como muy abstracta en un sentido, que te separaba un poco del mundo, el del mundo entendido como casi de tus amistades también, ¿no? O sea, que estabas abocada a dedicarte a algo como que tus padres nunca sabían lo que hacías. O que estaba en un plano como súper alejado del día a día, ¿no? Y a mí me gustaba pues tocar, esto ahora se dice como lo del impacto, que a mí no me gusta mucho eso, pero sí era un poco esa idea Que sea tangible. pues a mí me interesa tratar, sí, con problemas más del día a día, ¿no? Y entonces como que muy rápido me distancié. Estuve pues una temporada por ahí dando vueltas sin saber muy bien qué quería hacer, o sea, dedicándome más a temas de estadística. Luego en algún momento apareció la posibilidad de hacer un máster en computación, que era como una vía intermedia, ¿no? De decir, vale, pues yo vengo de la física, que es muy abstracta, la computación me permite como hacer una especie de implementación o de paquetización casi del conocimiento, ¿no? Para poder accionarlo y a la vez
aplicar ese conocimiento a problemas como más del día a día. Y eso fue como en el año 2014-2015, que era cuando empezaba a sonar el término este de ciencia de datos, que luego se puso muy de moda más o menos como en esa época. Ahora ya está caído un poco en desuso. Y pues me enganché a eso. Entonces terminé el máster, me empecé a mirar el tema de la ciencia de datos y luego a través del doctorado ya me especialicé más en la parte de, como de IA o de modelos de aprendizaje. Wow, o sea que has pasado de algo completamente abstracto, ¿no? O algo que se puede aplicar ya, ahora mismo, ¿no? Claro, también es lo que te decía antes, que una de las cosas que yo he descubierto un poco en este camino es lo equivocada que estaba cuando salí al principio. Porque si ahora me hicieran esta misma pregunta, ¿no? O sea, si la física es una disciplina que tiene impacto o incluso que puede ayudar a solucionar problemas inmediatos, no dudaría en decir que sí. Y eso tiene que ver con lo que te decía antes, que yo creo que una carrera como la física te enseña, o sea, como que te construye una identidad. O sea, es muy gremial en el sentido de que lo que te dota mucho es de un marco mental para afrontarte a las cosas. Y yo ahora, a pesar de que no me dedique a la física, sí sigo siendo física en ese sentido. Tengo una mentalidad muy de física. O cuando me dedico en mi día a día a lo que me dedique, es igual. ¿Qué quiere decir tener una mentalidad de física o ser física? Pues mira, yo te diría, por un lado es una carrera que te da mucha estructura mental. O sea, es cuando se hace como esta típica broma de que la gente de ciencias es como muy cuadriculada, pues es totalmente verdad, pero en el mejor sentido. O sea, que te permite tener mucho orden, estructura de las cosas, ¿no? Muy rápido. Creo que es una carrera también que te enseña a trabajar en contextos de mucha incertidumbre, donde tú hay mucha información que no tienes o incluso que no comprendes, lo cual pues es bastante útil en muchos otros contextos también, ¿no? Creo que es una carrera que te da mucha autonomía, porque es muy compleja en muchos aspectos, ¿no? Y te reta mucho. Y en ese retarte te enseña algo que es muy importante, que es a frustrarte y a que se te pase la frustración. Entonces yo creo que genera, digamos, individuos que son, esta otra palabra que también se usa mucho ahora, como resilientes, en el sentido de como muy, muy tenaces. Y esto lo veo en mi entorno. Vale, y entonces, Irene, ¿cómo funciona? ¿Haces el doctorado? ¿Eres especialista en temas de inteligencia artificial? ¿Cuándo te das cuenta de que quiero irme al mundo de la enseñanza? Yo hago un doctorado industrial en BBVA y en ese momento la persona que es mi tutor en la empresa, mi tutor en BBVA, empieza, bueno, ya venía él dando clases en distintos programas universitarios y me propone, cuando le dan la coordinación de una asignatura bastante grande y entonces está buscando a gente para dar algunas clases teóricas y otras prácticas y me propone hacer eso y yo me animo, no sé muy bien por qué, porque yo siempre había echado pestes de la enseñanza. Mis dos padres son profesores, entonces para mí eso era, vamos, imposible que yo fuera a ser profesora toda la vida, no, jamás. Y entonces empiezo con eso y me flipa. Y me alucina también, porque de echar pestes toda la vida del tema de ser profe, también he sido una persona muy tímida siempre. O sea, en el cole nunca jamás hacía presentaciones, las odiaba. Durante el doctorado, cada vez que tenía que dar un seminario, ir a una conferencia, tremendo. En la carrera me hacían una pregunta a los profes y, bueno, o sea, horrible. Que es una cosa que siempre me ha generado mucha aprensión, ¿no? Y sin embargo, en el contexto de la clase, lo disfruto mucho. Qué bueno. Vale, y ahora cuéntame, ¿qué es lo que estás enseñando en Barcelona? ¿Qué estás enseñando ahora en ESADE, si recuerdo bien? Y creo que es algo también relacionado en tema de inteligencia artificial, ¿no? Pero también cómo llevarlo pues a las nuevas generaciones. A ver, cuéntame. Vale, sí, yo ahora doy clase en ESADE desde hace pues, 3 años más o menos. Doy clase en un montón de programas diferentes. O sea, doy clase en grado, he dado clase en máster y también doy clase en posgrados o en MBAs. Todas las cosas que yo enseño están, digamos, que el elemento común sería inteligencia artificial o computación en algunos casos, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, este semestre doy clases en primero de grado en la asignatura de pensamiento algorítmico e introducción a la programación. También doy una asignatura en un programa executive como de ética y tecnología que está bastante relacionado con el tema de mi tesis. Pero digamos que en general siempre he dado cosas que están vinculadas o a, digamos, herramientas o introducción al pensamiento algorítmico, programación en Python, en otro tipo de lenguajes, y también como la vertiente más social de la inteligencia artificial. Desde hablar de sesgos de género, de sesgos raciales y de otro tipo, a últimamente también cada vez más
impacto medioambiental de la tecnología, bueno, y digamos que otro tipo de visiones, que no vienen tanto desde una vertiente más técnica, pero sí igual de una vertiente más social. ¿O crees que es necesario que la mayoría de nosotros sepamos programar o tengamos unos conocimientos de computación o de programación? ¿Por qué es importante que alguien que está haciendo un MBA, por ejemplo, tenga esos pequeños conocimientos? El primero y el más evidente, creo, es para tener más independencia, ser más autónomo. El más autónomo tiene distintas vertientes. Más autónomo tiene que ver con el desarrollo de tu profesión o de tu rol en el entorno laboral, ¿no? Más autónomo en la toma de decisiones, en la comprensión de los problemas o incluso en el diálogo con aquellos que son diferentes, ¿no? Pero también tiene una vertiente en tu vida personal. Y si nosotros no hacemos más que escuchar mensajes que nos hablan de cómo la inteligencia artificial es un poco lo que va a marcar el futuro, ¿no? Y ya estamos viendo empieza a ser el impacto, no solamente en el apartado de los negocios, sino en nuestra vida del día a día, es importante que nosotros tengamos las herramientas para poder entender aquello que ocurre en nuestro entorno. Porque si no somos capaces, pues eso genera una desigualdad bestial respecto de aquellos que sí que lo son. O sea, yo creo que tiene que ver con cuál es nuestra presencia en el mundo de hoy y, si quieres, en el mundo del mañana también, ¿no? ¿Quiere decir eso que todo el mundo tiene que hacer un grado en, no sé, en ingeniería informática? No, yo creo que no. Pero sí creo que es importante que todo el mundo tenga unas nociones básicas. Para entenderlo, es un lenguaje más en el fondo, ¿no? Si de la misma forma que nosotros decimos que aprender inglés está estupendo y que si además puedes aprender otros lenguajes, pues también, porque el lenguaje no solamente te da la posibilidad de comunicarte, y aquí vengo a la segunda parte, ¿no? Que decía, primero es como la parte de la autonomía y la independencia, y luego la segunda parte es que también te abre de repente una nueva manera de pensar las cosas. Yo, que soy de Bilbao, no pienso igual cuando lo hago en euskera que cuando lo hago en castellano, porque las herramientas del lenguaje son diferentes y me permiten expresar las cosas de manera distinta y por tanto también pensarlas de manera diferente. Pues el lenguaje de la programación también te da eso, que es, además de pues, hablar castellano y catalán, inglés y los idiomas que hables, de repente aparece un lenguaje nuevo que tiene una estructura diferente, unas normas distintas y que por lo tanto te obliga, ¿no?, a situarte respecto de ese marco. Y eso creo que es muy enriquecedor también. Escuché que habían hecho estudios que demostraban que que tienes diferentes personalidades dependiendo del idioma en el que estés hablando, por cómo se construye ese idioma como tal y hasta en el momento en el que tú lo has aprendido, que seguramente será una fase completamente diferente de tu vida y que eso impacta que puedes tener, ¿no?, sensaciones diferentes por la parte del oyente, ¿no?, que diga, yo qué sé, en temas de personalidad. Me pareció súper interesante. Lo que me decías, ¿no? Me has dicho, una parte de las clases que das es introducción pues, a la computación, a programación y después otras clases más orientadas, ¿no?, a la vertiente ética o otras vertientes. ¿Qué otras vertientes hay, Irene? O sea, yo creo que en el fondo hay una única vertiente, que es la de entender la tecnología o digamos, la tecnología no solamente desde una perspectiva económica y por lo tanto desde aquello que nos puede aportar como desde el aspecto casi más financiero o de lógica de negocio, sino entender también que la tecnología es algo con lo que nosotros interactuamos en nuestro día a día y que por lo tanto tiene un impacto en nosotros, que puede ser beneficioso, pero que también podría ser perjudicial. Esa es una parte y la otra es entender que precisamente porque somos nosotros quienes diseñamos la tecnología, depende de nosotros el decidir cómo la diseñamos. ¿Cuáles son esos otros ámbitos? Pues todos aquellos que tienen que ver con las personas y con sus contextos. Y para que la tecnología realmente se repercuta en un beneficio tanto para las personas como para sus contextos, hay que diseñarla para que sea así. Entonces, yo lo que enseño es primero a generar conciencia de cuál es el impacto de la tecnología. ¿Cuál es el impacto de la tecnología sobre la manera en la que tú tomas decisiones? Sobre la manera en la que tú eres catalogado en los datos, sobre la manera en la que tú puedes acceder a oportunidades o incluso a productos y a servicios, sobre la manera cada vez más en la que tú vives tu vida, ¿no? Y qué impacto tiene eso sobre otros ámbitos. Y también
qué impacto tiene la tecnología sobre el medio ambiente. Has generado esa conciencia, ¿no? O de repente sabes que hay un impacto que tal vez querrías tener en cuenta, cómo puedes repensar la manera en la que la diseñas, de forma que minimices los riesgos y potencies los beneficios. ¿Nos podrías poner un ejemplo? Vale. Mira, por ejemplo, un caso del que estaba hablando hoy, ¿no? Muchas veces cuando tú, por ejemplo, en Instagram, si tú te conectas a Instagram y entras en la cuenta de una persona o algo así, los vídeos, muchas veces, tienen como un autoplay. O sea, que no hace falta que tú entres y le des a play, quiero ver este vídeo, sino que los vídeos se reproducen de forma automática. Y eso es una cosa como que nosotros no le damos ni media vuelta, ¿no? Es como lo normal, el estado natural de las cosas, pero lo cierto es que el hecho de que como que el vídeo decida reproducirse solo tiene como dos impactos inmediatos sobre ti. Uno, que tú no eres consciente de que podías haber tomado la decisión de reproducir o no el vídeo. Y dos, de que en el caso de que tu decisión hubiera sido no de reproducirlo, eso no hubiera sido posible. ¿Por qué? Porque se asume, o sea, porque nadie ha tenido en cuenta cuál es el impacto de ese diseño sobre tu autonomía. La toma de decisiones está relacionada con tu autonomía personal. Si tú accedes y de repente se le da el play sin que tú decidas, es como que yo no era consciente que podía tomar una decisión y ahora que soy tampoco la puedo tomar. Pues eso sería uno, que tiene más que ver como con el diseño, casi la carcasa de la tecnología, ¿no? Si hablamos más, por ejemplo, de lo que es algo tipo más inteligencia artificial o un modelo, pues tú puedes diseñar un modelo, un caso como muy típico, muy paradigmático, ¿no? Cuando yo estaba en el banco y estábamos dentro del departamento de riesgos y diseñábamos modelo de predicción de impago para hipotecas, por ejemplo, ¿no? O sea, esto funciona que tú vas al banco, le das tus datos, el banco coteja tus datos con datos previos que tiene de créditos concedidos y en base a eso te da un scoring de riesgo. Si el scoring de riesgo es muy alto, te dice, oye, yo no me meto en este lío. Pero si el scoring es bajo, pues igual accede a concederte la hipoteca. Ese modelo está entrenado sobre datos históricos que tiene el banco, ¿no? Ha venido gente parecida a ti previamente, ha pedido un crédito y yo he observado, ¿me lo ha pagado o no me lo ha pagado? Cuando esos datos históricos representan un sesgo estructural del sistema, por ejemplo, que si en vez de estar ahora en Barcelona o en tu caso en Alemania, estuviéramos pidiendo un crédito en Estados Unidos, donde tradicionalmente se han concedido menos créditos a personas negras que a personas blancas, es altamente probable que con independencia de tu capacidad de pago de esa hipoteca, el sistema asuma que ese sesgo histórico o estructural también te aplica a ti. Es decir, que la probabilidad de que no te lo conceda o de que incluso haga una valoración más inexacta de tu caso es mucho más alta. Y eso es así, uno, porque ese sesgo ya viene incorporado en el dato y en el fondo el dato es lo único que tiene el modelo para entender de qué va el mundo, ¿no? Si tú le dices, mira, el mundo viene por el dato y el dato le muestra esto, pues el modelo que va a aprender por lo que pone ahí. Y dos, porque tu objetivo a la hora de diseñar ese sistema nunca ha sido que fuera justo. Ha sido identificar mejor a las personas que tú asumes que te van a volver a pagar. Entonces, cuando nosotros hablamos de generar conciencia es, uno, darte cuenta de que un sistema de predicción de riesgo no es inocuo. Tiene un impacto también sobre esta dimensión. Y dos, darte cuenta de que si tú quisieras que tu sistema fuera justo, pues deberías hacer explícita esa intención en el diseño. Comparto, pero detrás de cada desarrollo hay un business case. Y si no hay business, no hay money y no hay desarrollo. ¿Hasta qué punto puedes balancear esa justicia, ¿no? O esa ética con el objetivo de la empresa? Claro, mira, pues lo primero es tal vez como trascender la idea de que hay que balancear, que es una cosa que decimos todos mucho, que también nos parece muy inocua, pero al final, cuando tú balanceas, asumes, tú pones una balanza y dices, vale, como mi interés de negocio, es decir, como mi beneficio económico respecto de la parte ética. Y dices, jo, es que si uno sube, el otro baja, ¿no? Entonces, como ser más ético, ser mejor, es una pérdida. Y eso viene porque hacemos esta metáfora, porque lo visualizamos así. Pero yo creo que la pregunta no es cómo balanceamos, la pregunta es cómo hacemos sistemas que tengan un caso de negocio, que nos den un beneficio económico y que a la vez sean justos. Y eso es posible. Supongo que aquí la dificultad no es en identificar esos sesgos. Claro, no es fácil identificar los sesgos. También es verdad que
digamos que es más fácil ahora de lo que lo era hace 15 años, ¿no? Cuando empieza, o sea, es como todo, tú cuando empiezas a usar las cosas todas son maravillosas y de repente cuando llevas un rato ya, ¿no? Y dices, wow, pues esto yo no lo había previsto y ahora me doy cuenta, ¿no? Yo creo que llevamos el tiempo suficiente como para que haya evidencias para saber que hay algunas cosas como mínimo que te tienen que encender la bombillita. Recuerdo hace unos años que hubo, yo creo que fue como 2017, 2018, un caso súper conocido de una estudiante de MIT que hizo su tesis en sistemas de reconocimiento facial. Entonces, en uno de los primeros experimentos que hizo fue contrastar dos software de reconocimiento facial de las principales empresas desarrolladoras, que en ese momento pues era IBM, había uno de Microsoft y había uno de entonces Facebook, y ver qué tal funcionaban y sobre todo qué tal funcionaban con ella, que era una mujer negra. ¿Y qué se encontró? Que estos softwares de reconocimiento facial, o sea, lejos de reconocer bien su cara, ni tan siquiera cuando yo se ponía delante de la pantalla reconocían que ahí había una cara. Esto es un caso del año 2017 y se sabe que eso pasaba, porque los sistemas de inteligencia artificial hasta entonces, y ahora también, aunque han cambiado un poco las cosas, se entrenaban sobre bancos de imágenes ya existentes. El dato es muy caro y el dato de imagen es más caro todavía, ¿no? Y entonces hay unos bancos, digamos, globales de imagen que son los que se utilizan para entrenar la mayor parte de los sistemas. Esos bancos tenían imágenes principalmente de personas europeas y principalmente de personas, occidentales y principalmente de hombres y de hombres blancos. De nuevo, esto es una cosa que se sabe, o sea, este paper es de 2017 y obligó a estas empresas a emitir comunicados retractándose y a rediseñar la tecnología. Esto se sabe. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. O sea, que se podría tener en cuenta a partir de ahora. Sí, ese caso es fuertísimo. Y en el aspecto de sostenibilidad más, por decirlo así, medioambiental, porque ahora utilizamos el chat GPT, ¿no? Y he visto, no sé si por LinkedIn o por dónde decir, cada vez que le haces una petición a ChatGPT es como cortar no sé cuántos árboles o X litros de agua. Totalmente. Y hay una tipa italiana que se llama Benedetta Brevini, que es una tía como muy vinculada al mundo de la política en Italia, organismos internacionales, cosas así, que tiene una frase que a mí me parece que es bestial, ¿no? Que dice, cuando nosotros nos hablan de la nube, del cloud, nos parece es una palabra como súper bien elegida, porque la nube suena algo como así como etéreo, ¿no? Súper inofensivo, tal. Y dice, joder, pero es que, vamos a ver, es que la nube en realidad es un montón de cacharrería que está puesta en algún sitio chupando agua a mansalva, ¿no? Y chupando electricidad y tal, ¿no? Entonces, es como que la metáfora de la nube nos hace abstraernos de su componente físico. Entonces, cuando hablamos de la parte, o sea, como del ámbito medioambiental en el tema de la tecnología, es darse cuenta de que la tecnología es material y que la inteligencia artificial, por lo tanto, también, que la inteligencia artificial es software, pero también es hardware. Y en la medida en la que es hardware, quiere decir que tiene una presencia física en unos lugares determinados y, por lo tanto, impacta esos lugares. ¿Cómo desde SADE estáis formando a las nuevas generaciones o a los profesionales que estamos en el mercado ya para que cambien esa visión a través de los muchos programas que tenéis, Irene? Pues dando mucho a la matraca, sobre todo. Digamos, SADE ya tenía desde hace bastantes años, sobre todo, ¿no? Así programas igual más técnicos, un máster en Business Analytics y un Executive Master en Business Analytics, ¿no? Y entonces, siempre ha habido, en realidad, porque SADE ya incorporaba esta mirada, ¿no? Como siempre, una asignatura, dos asignaturas que incorporaban más por la parte de ética, de impacto medioambiental, o sea, social, sobre todo, ¿no? Pero en los últimos años cada vez más hemos incorporado no una visión tan general, sino más específica y también de herramientas. Es decir, que yo no solamente te digo, oye, ten en cuenta que la tecnología tiene un impacto sobre las personas, sino te digo, vale, y si ahora quisieras minimizar este riesgo o este otro, bueno, estas son un poco las técnicas o las herramientas que tienes a tu alcance. Esta es una parte. Y la otra parte también está vinculado con lo que tú preguntabas antes. Para mí es muy importante que no se haga una distinción de lo que es diseñar tecnología o lo que es diseñar tecnología de forma ética o de forma justa o de forma sostenible. Para mí, la pregunta es cómo tú consigues que ese sea un único relato. Es decir, que tú no hay una asignatura de programación o de IA y luego de repente aparece al final, oye, y acuérdate de que esto lo tenías que hacer bien y entonces de vez en cuando tienes que tener en cuenta esto. No,
cuando yo te cuento cómo se diseña un modelo de inteligencia artificial, te cuento cómo se diseña un modelo artificial de forma justa, que quiere decir el sesgo, de la misma forma que te digo cómo se limpia un valor perdido en una base de datos, te cuento pues cómo se balancea o cómo se asegura que el sampleo es representativo o todas esas cosas, ¿no? Entonces, hasta ahora venía más por esta idea de, vale, introducir cursos que fueran más transversales, y desde hace 3 años, cuando se lanzó el grado en inteligencia artificial para los negocios, sí que se hizo una revisión del plan de estudios que asegurara que esta mirada, ¿no?, que este enfoque fuera transversal a todo el plan de estudios. Sobre todo que tiene especialmente sentido por ser un grado técnico, pero también por ser un grado de inteligencia artificial aplicada a los negocios. Es decir, que tú ya ni tan siquiera estás hablando de la abstracción de la tecnología, no, es que estás diciendo que lo vas a aplicar. Y si lo vas a aplicar, pues hablarás de tecnología, hablarás de negocios y necesariamente tendrás que hablar también de la parte de sostenibilidad, ¿no? ¿Y qué herramientas hay, no? Decías, doy herramientas. ¿Puedes hacer un spoiler para quien nos esté escuchando, no? Un spoiler. Son muchísimas cosas que se pueden pensar. Por ejemplo, volviendo, para no desviarme mucho de la parte de sesgos, ¿no?, ya que estábamos un poco enganchadas con esto. Cuando tú diseñas un modelo de inteligencia artificial, lo que hace es optimizar algo. Y tú decides qué es ese algo. Normalmente ese algo es la predicción. O sea, si yo vuelvo al caso de riesgo, ¿no?, pues yo digo, yo lo que quiero predecir muy bien es la probabilidad de impago. O sea, mi pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de impago? Y yo esto lo hago muy bien, optimizo muy bien sobre esa pregunta, soy muy preciso. De la misma forma que tú podrías optimizar sobre esa dimensión, podrías pensar en otra dimensión. Y además quiero conceder, por ejemplo, el mismo porcentaje de créditos a hombres y a mujeres. Podría querer hacer eso, ¿vale? Entonces ahora ya no estoy solamente optimizando sobre una cosa, tengo 2. Y eso se puede hacer porque se puede trasladar de la misma forma que tú puedes trasladar la probabilidad de pagar a una función matemática, también puedes trasladar el porcentaje de personas a las cuales les concedes el crédito a una función matemática que puedes optimizar de la misma forma. Digamos que la complejidad viene porque ahora tendrás 2 cosas diferentes que estarás optimizando a la misma vez, pero se puede hacer. ¿Hay algún mito que quieras desmentir de la inteligencia artificial, Irene? Quiero. A ver, cuéntame. Venga. El primer mito que quiero desmentir, y creo que es el más importante, es el de que la inteligencia artificial en concreto, pero en general, la tecnología es neutral. Ese me parece posiblemente uno de los mitos más dañinos que hay hoy en día. El pensar que la tecnología es no solo neutral, sino además universal. Universal en el sentido que todo el mundo puede acceder. Y no es así. Universal en el sentido de que todo el mundo puede acceder y de que es para todo el mundo. Que yo creo que es como un paper, no sé si es de los 50 o algo así, ¿vale? Martin Heidegger, que es un filósofo de la tecnología y de muchas otras cosas también, tiene una conferencia súper conocida que es Pregunta por la técnica. Eso se nos va un poco de contexto, pero ya verás que vuelvo y me engancho después. En ese Pregunta por la técnica, Heidegger se pregunta acerca de cuál es la esencia de la tecnología. Y entonces pues divaga y piensa, pues la tecnología es esto y es aquello, y cuál es la relación entre la persona, o sea, el creador y la tecnología y todas estas cosas, ¿no? Y hay una cosa que al final del proceso queda bastante clara, que es lo que seguro que es la tecnología es dependiente de su creador. Es decir, que la tecnología es un reflejo de la visión del mundo que tiene su creador y de lo que el creador asume que es un problema que debe solucionar. Muchas veces cuando alguien describe qué es la tecnología, decimos, la tecnología es una respuesta a un conjunto de herramientas que nos permiten dar solución a un problema de nuestro día a día, de lo que sea, ¿no? Entonces, ¿quién decide qué es un problema? Pues la persona que diseña la tecnología. Entonces, ya partiendo de esa base, no puede ser neutral, porque si la que diseñara la tecnología fuera yo, posiblemente identificaría problemas diferentes a los que identificarías tú. Esa es una primera parte, que es qué problemas son relevantes y por lo tanto qué problemas se abordan. Y lo segundo tiene que ver con cómo se abordan esos problemas. O sea, uno es como la concepción y el otro el propio diseño y desarrollo. Mira, la semana pasada que tenía como una cosa en Madrid y me quedé a dormir en casa de mi tía y estaba en una mesa redonda y contaba algunas ideas de estas y las hablaba con ella y me decía, claro, es que eso se sabe, eso lo sé yo desde los años 60, que la gente que diseñaba las cocinas no tenía que limpiarlas. Pues es que es lo mismo. Tú no puedes diseñar, o puedes, pero es complejo. Que puedas, Sí. o sea, ¿cómo diseñas tecnología para unas personas en concreto, ¿no? O sea, que, de nuevo,
he dado un problema, multitud de soluciones posibles o de formas de abordar ese problema. Y entonces, de nuevo, la tecnología, el producto final es dependiente de quién participe de ese proceso. Entonces, ¿por qué creo que el mito de la neutralidad tecnológica es tan dañino? Porque nos da la sensación de que la tecnología es solo como es actualmente y que no podría ser de otra manera. Y que no nos damos cuenta, por lo tanto, de lo importante que es participar del diseño y desarrollo de la tecnología. Y en este caso, cuando digo participar, me refiero a mujeres o a otro tipo de colectivo. Parece que todo lo que está en los datos es esta cosa como de lo cuantitativo respecto de lo cualitativo, que nos parece que lo cualitativo es subjetivo y lo cuantitativo objetivo. Y eso no es así. O sea, que los datos digan algo no quieren decir que ese algo recoja realmente la realidad y ni tan siquiera la realidad que queremos. De hecho, mira, hay un libro bestial de una periodista que se llama Carolín Criado Pérez, que se llama La mujer invisible. En ese libro, Carolín Criado Pérez da millones de ejemplos de cómo los datos realmente no recogen de forma fiel la realidad. Es como si tú miras los datos en salud, pues estarás viendo los datos en salud de las cosas, de los achaques de los hombres, y si ves los datos de transporte, y verás los datos de transporte de los hombres. Entonces, que una cosa esté incluida en unos datos no quiere decir ni que sea correcta, ni que sea representativa, ni por supuesto que sea neutra. Claro, bueno, creo que el ejemplo que siempre se pone, ¿no?, es el de el ataque de corazón en una mujer, ¿no? Cómo de diferentes son los síntomas o cómo se había tipificado antes. Se ha visto que en realidad los síntomas en las mujeres no es igual. ¿Cuántas mujeres a lo mejor no se han diagnosticado o han llegado a morir porque decían, va, esto no es nada, ¿no? Irene, sé que ahora estás liderando uno de los programas en ESADE, ahora me cuentas, ¿no? Y también tienes ese reto, ¿no?, de atraer a más mujeres. Cuéntame. Sí, yo desde hace pues casi 2 años ya soy la directora académica del grado en Inteligencia Artificial para los Negocios en ESADE y uno de los retos claramente más importantes es el conseguir que ese grado sea un espacio igualitario en el sentido que sea un espacio también confortable, interesante y acogedor, no solo para los hombres, sino también para las mujeres, ¿no? En el caso de cualquier carrera técnica, los datos pues, son terroríficos, de cómo las mujeres pues, son una clara minoría, ¿no? Depende un poco del ámbito, pero sobre todo en aquellas que están más vinculadas al mundo de la ingeniería, es increíble cómo baja el porcentaje de mujeres. Y entonces uno de mis retos es cómo conseguir que en una carrera que es verdad que también tiene la parte de negocios, pero que sobre todo apuesta por esa visión más técnica, las mujeres también se sientan acogidas. ¿Qué perfil de estudiantes mujeres tenéis? Pues, tías estupendas, muy buenas notas, porque es un grado que tiene una nota de corte muy alta. Y luego, pues yo sí que busco a través de las entrevistas, sobre todo, que sean personas que tengan un propósito. O sea, que no quieran exclusivamente el entender, ¿no?, o aprender acerca de inteligencia artificial con una voluntad de hacer mucho dinero, cosa que es perfectamente legítima y no es que les penalice, pero que tengan también una voluntad de hacerlo de una forma, pues eso, que sea como pues, responsable, que tengan un poco las dos vertientes. ¿Y por qué crees que en estos programas, aunque se hacen muchos esfuerzos, y sé que tú, Irene, te estás esforzando mucho para, ¿no?, para hacer que más mujeres se animen, ¿por qué crees que hay menos mujeres? ¿Qué tasa, por ejemplo, qué porcentaje de mujeres tenéis? Pues mira, el primer año, en la primera promoción, había un 20 y algo, no llegaba a 30, creo, un 30 abajo. En la segunda había un 40 y este año hay un 50. ¡Qué bien! Sí, la verdad que eso está estupendo. Pero de nuevo, es verdad que nosotros hacemos un poco trampa en el sentido de que no es un grado puramente técnico. Tiene la parte de, como más de ADE también, ¿no? La parte de negocios y eso obviamente nos facilita la tarea. Pero sí pienso en disciplinas más técnicas, ¿no? O sea, ¿por qué hay menos mujeres que se acercan a una disciplina técnica? Pues creo que hay motivos que tienen que ver desde la falta de referentes y esto, bueno, creo que no hace falta que te lo cuente a ti, que lo sabes perfectamente, ¿no? O sea, lo difícil que es muchas veces, incluso a mí me cuesta mucho pensar o sea, me tengo que forzar a pensar en referentes femeninos, en forzarme a leer autoras femeninas, ¿no? Que cuando escribo un paper, cuando voy a dar una charla, hago un esfuerzo consciente de si cito el trabajo de alguien que sea una mujer,
si en clase cito algo que sea una mujer también, si invito a alguien que sea una mujer. O sea, uno, esa falta de referentes. Dos, creo que es muy importante no solamente los referentes, sino los referentes cercanos. Porque a mí, que me hables de, pues no sé, una tía súper potente que le han dado un montón de becas, que está en Estados Unidos y tiene 200 empresas, yo pienso que guay, pero yo no necesariamente cuando tengo 15, 16, 17 años me proyecto ahí, ¿no? Pues porque igual no me parece accesible. Entonces yo creo que es tan importante tener referentes como tener referentes que sean cercanos y que sean accesibles y que sean normales, igual que los hay de los hombres, que hay hombres más super top y hombres menos top, pero ahí están. Pues yo creo que tiene que haber un poco de todo, porque eso es lo que normaliza en realidad. Si no, parece que solamente las mujeres más excelentes eh, son las que pueden acceder a eso. Y yo creo que ese no es el objetivo. El objetivo es que puedan acceder todas. Yo creo que esa es una parte. Hay una segunda parte que es evidente, creo que tiene que ver con el estímulo. O sea, que cuando tú estás en el cole y se te dan bien las mates, que te refuercen que se te den bien las mates, ¿no? Que eso no te penalice por ser la friki de las mates. O que incluso en casa que tengas un diálogo respecto de eso y que promuevan un interés también por disciplinas más técnicas o científicas. Eso creo que es muy importante. Y luego creo que es muy importante también el contar bien las cosas. El que cuando tú pues hablas de lo que es desarrollar una carrera técnica, no solamente hables de los qués vas a aprender. No vas a hacer muchas mates y vas a saber mucho de álgebra y también vas a saber programar no sé qué y a resolver ecuaciones muy difíciles. Eso es el qué vas a aprender y yo creo que tan importante como eso es decir el para qué vas a aprender todo eso. O sea, ¿cuál es tu propósito al, digamos, recorrer este trayecto? Y creo que para las mujeres es muy importante, y eso tiene que ver como con una herencia cultural, ¿no? Que cuando ellas se enfrentan a este tipo de toma de decisiones, pues igual tienen más una necesidad de propósito en esa búsqueda, ¿no? O sea, muchas veces las mujeres están más concernidas, pues, yo sé, pues, por ejemplo, con el cuidado, con ese tipo de cosas. Pues si tú les dices a las mujeres que la ingeniería es una disciplina que también es de cuidado, pues eso igual les hace replantearse lo que es una ingeniería. El otro día estaba en una mesa redonda en Madrid y había una mujer de la Real Academia de Ingeniería, Sara Gómez, que decía, mira, yo creo que una de las cosas que tenemos que empezar a aclarar es que posiblemente la ingeniería salva más vidas que la medicina. Porque sí, los médicos toman muchas decisiones, Wow. pero lo que hace posible que las puedan implementar es toda la cacharrería que luego utilizan, porque te opera un médico en un quirófano, pero te opera con unas herramientas que ha diseñado un ingeniero. Jolín, Irene, qué potente, ¿eh? Irene, ¿qué te gustaría conseguir dentro de SADE con todos estos programas que estás, ¿no?, impartiendo enfocados en inteligencia artificial? Pues para mí lo más importante sería esto, ¿no? Pues para mí, sí, cuando los estudiantes se gradúan del grado y luego desarrollan pues sus carreras profesionales, pero también sus trayectorias vitales, eh, entienden cuál es el impacto de las decisiones que toman y tienen ese impacto en cuenta a la hora de tomar las decisiones, pues ya habrá sido un éxito, creo. ¿Y cuáles crees que serán las profesiones del futuro que tendrán tus estudiantes? Pues es una buena pregunta esa. Yo creo que mis estudiantes, o por lo menos tal y como yo lo concibo en este momento en mi cabeza, ¿no? Son personas que están llamadas a ser traductores de problemas y de soluciones. O sea, que creo que están llamados a ser personas que sepan dialogar tanto en el lenguaje de lo técnico como en el lenguaje de los negocios, ¿no? Y que puedan como ir de un lado hacia el otro, que puedan entender bien lo que es una necesidad de negocio. Eso que tú me decías, pues que al final del día, si no hay beneficio, no hay proyecto, pues que esta lógica la entiendan y que la sepan trasladar a una problemática que tenga sentido, pero que también que no se quedan solamente a ese nivel, sino que sepan bajar eso a algo que tiene como un equivalente en la parte técnica, ¿no? Y entiendan también cuál es como el trasfondo de todo eso y las consecuencias a nivel técnico de desarrollar el proyecto. Esto que se dice muchas veces de que el departamento de IT no se entiende con las unidades de negocio, pues yo entiendo que ellos están llamados a ser el nexo de unión entre ambas. Pues Irene, si quieres, vamos a por las últimas dos preguntas. A ver, Venga. una mujer que te inspire. Pues mira, una tía que me inspira mucho en este momento es una amiga mía que se llama Olatz.
que es una amiga mía de Bilbao de toda la vida, que tiene una niña pequeña de 5 años a la que le han diagnosticado hace poco una enfermedad espantosa y que es alucinante, bueno, pues como la tía está como lidiando con eso, echando para adelante, tanto ella como su marido, ¿no? Pero a mí me impresiona mucho ella, o sea, como la fuerza bestial, el arranque, todo, sí, sí, me parece muy admirable. Pues a por todas y a cruzar los dedos, ¿no? Que todo vaya bien. Última pregunta. ¿Qué consejo le darías o qué le dirías a Irene de cuando era pequeña? ¿Qué consejo le daría a Irene? Que trastee, que cacharree con las cosas, que se anime a probar. O sea, que no se excluya a ella, que si tiene que excluirle a alguien, que sean los demás, pero que no sea ella, ¿no? La que se ponga límites o Límites. barreras. Pues Irene, muchísimas gracias por querer participar en el podcast y un placer. Ay, a Muchas ti. ganas de verte en vivo en Barcelona. Sí, jo, ha sido un lujazo, me lo paso muy bien.